El olor a las revistas, la atalaya, recién impresas, todavía me persigue. Ese leve olor químico mezclado con papel barato se aferra a mi memoria como una cicatriz que se niega a desvanecerse. Cada vez que paso por una imprenta o percibo un rastro de tinta en una librería, se me hace un nudo en el estómago con la misma respuesta visceral. Durante 32 años, ese olor significó propósito, significó salvación, significó todo lo que creía sobre mí misma y mi lugar en este mundo. Me llamo María Hernández y pasé las mejores décadas de mi vida sirviendo a una organización que desmanteló sistemáticamente quién era yo, mientras me convencía de que estaba construyendo algo santo. Nací en un pueblito de Guanajuato en 1958, la segunda hija de padres que se convirtieron a los Testigos de Jehová cuando yo apenas tenía 4 años. Mis primeros recuerdos son inseparables de la religión. El salón del reino, con sus paredes beige y sillas de plástico, los maletines de predicación llenos de literatura, la cuenta regresiva constante para el Armagedón que teñía cada conversación familiar. Mientras otras niñas de mi edad aprendían a andar en bicicleta y soñaban con ser maestras o enfermeras, yo aprendía a presentar el folleto de paraíso perdido a paraíso recobrado en las puertas de las casas. Para cuando cumplí 14 años, podía recitar pasajes enteros de la traducción del Nuevo Mundo de memoria. Mis padres brillaban de orgullo cada vez que los ancianos comentaban sobre mi progreso espiritual. Me llamaban un regalo de Jehová, una hermanita modelo. Absorbí esas palabras como oxígeno. Lo que no entendía en ese entonces, lo que ninguno de nosotros entendía, era que cada cumplido venía con una cadena invisible. Cada elogio conllevaba una condición silenciosa. Sé modesta, sé humilde, sé útil. Nunca cuestiones, nunca exijas. Nunca te conviertas en demasiado de nada, excepto quizás demasiado devota. El año que cumplí 23, fui nombrada precursora regular, comprometiéndome a 70 horas de ministerio de campo cada mes. Se sintió como recibir una medalla olímpica. Mi madre lloró lágrimas de alegría. Mi padre estrechó la mano de los ancianos como si me hubieran aceptado en una academia de élite. Y en muchos sentidos, la designación de precursora operaba precisamente así. Un club exclusivo con sus propias reglas, jerarquías y métodos de vigilancia. Llevábamos nuestras horas como insignias. Comparábamos colocaciones y revisitas con un fervor competitivo. Susurrábamos sobre las hermanas que se atrasaban en sus cuotas mensuales, nuestras voces goteando una preocupación que enmascaraba algo mucho menos caritativo. Esos años se mezclan ahora en una neblina de madrugadas y mapas de territorio interminables. Recuerdo las ampollas en mis pies por caminar colonias enteras con zapatos de vestir incómodos. Recuerdo las tardes de verano tocando puertas mientras el sudor se acumulaba bajo mis blusas modestas. Recuerdo la decepción de las calles vacías y las pequeñas victorias de un amo de casa que aceptaba una revista. Pero sobre todo, recuerdo el zumbido constante de fondo de la insuficiencia. No importaba cuántas horas reportara, nunca parecía suficiente. Antes de continuar, quiero darles la bienvenida como se debe. Gracias por estar aquí, por elegir pasar estos minutos con mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de una institución que afirmaba amarte, si alguna vez te has preguntado si tus dudas significaban que algo estaba mal contigo en lugar de estar mal con el sistema, espero que encuentres algún reconocimiento en estas palabras. Por favor, considera suscribirte a este canal y dejar tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu presencia importa más de lo que sabes. Cuando tenía 28 años, el superintendente de circuito visitó nuestra congregación y anunció durante su discurso de servicio que buscaban hermanas dispuestas a servir como precursoras especiales. Los requisitos eran significativos. Un mínimo de 130 horas mensuales. Disponibilidad para ser enviada a donde la organización lo necesitara. Dedicación completa con un tiempo personal mínimo. Habló de esta oportunidad como si describiera la entrada al cielo mismo. Todavía recuerdo sus palabras exactas, dichas con la gravedad teatral que los funcionarios visitantes perfeccionaban. Esto no es para los débiles de corazón, hermanos y hermanas. Esto es para aquellos que realmente quieren probar su amor por Jehová. Apliqué esa misma semana. El proceso de selección tomó casi 3 meses.
entrevistas con los ancianos locales, cartas de recomendación, un cuestionario detallado sobre mi vida personal, mi salud, mis finanzas, mis metas. Preguntas que más tarde reconocería como métodos de evaluación psicológica diseñados para identificar personalidades dóciles. En ese momento, solo vi un escrutinio santo. Quería pasar. Necesitaba probar mi dignidad. La carta de aceptación llegó un martes por la tarde, en abril de 1987. Sostuve el sobre con manos temblorosas, sola en mi pequeño departamento, leyendo y releyendo el lenguaje formal que me asignaba a una congregación en una zona conurbada del Estado de México. La organización proporcionaría una modesta ayuda económica mensual en pesos. Se esperaba que fuera precursora de tiempo completo, ayudara con las actividades de la congregación y mantuviera una conducta ejemplar en todo momento. Firmé el acuerdo sin dudarlo. Lo que no noté, lo que la carta omitió cuidadosamente, fue cualquier mención de las reglas no escritas que gobernaban a las mujeres en mi posición. Los códigos de comportamiento que no existían en ninguna parte impresa, pero que se aplicaban con precisión meticulosa. Los mecanismos de vigilancia que observaban cada uno de nuestros pasos mientras permanecían invisibles. El sistema diseñado para moldearnos en instrumentos tan perfectamente calibrados que nunca reconoceríamos nuestro propio cautiverio. Llegué al Estado de México en una cálida mañana de junio, cargando 2 maletas y un corazón lleno de convicción. El salón del reino se veía idéntico a todos los que había conocido. La misma insipidez arquitectónica, la misma configuración del estacionamiento, la misma bienvenida artificial. La hermana Carmen, una mujer de cabello gris con ojos agudos y opiniones aún más agudas, me recibió en la puerta. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa medida con precisión. «Así que tú eres la nueva precursora especial», dijo, mirándome de arriba abajo con la evaluación practicada de alguien acostumbrado a clasificar a la gente. «Aquí tenemos expectativas altas. Los hermanos estarán observando de cerca para asegurarse de que las cumplas». Esas palabras llevaban un peso que solo entendería más tarde. Los hermanos estarían observando. Siempre lo estaban. En la asistencia a las reuniones, en los informes del ministerio, en la conducta privada, en la apariencia pública. Las hermanas también observaban, pero de manera diferente, competitiva, cada una de nosotras participando sin saberlo en nuestra vigilancia colectiva mientras creíamos estar unidas en hermandad. Era elegante, realmente, cómo funcionaba el sistema, cómo nos convertía en prisioneras y guardias simultáneamente. Mis primeras semanas pasaron en un torbellino de presentaciones y orientaciones. Aprendí el territorio de la congregación, memoricé los nombres y circunstancias de las personas interesadas, me ajusté al ritmo de vida del centro del país después de las rutinas familiares de Guanajuato. Todo parecía precisamente como esperaba. Todo se alineaba con lo que la organización había prometido. Y, sin embargo, algo pequeño me molestaba en los bordes de mi conciencia. Un susurro que aún no podía nombrar, una sombra moviéndose justo más allá de mi visión periférica. Algo sobre la forma en que ciertas hermanas me miraban, algo sobre los silencios que caían cuando entraba en ciertas conversaciones, algo sobre los recordatorios constantes y sutiles de que estaba siendo observada, evaluada, medida contra estándares que nadie articularía directamente. Descarté estos pensamientos como nerviosismo, ansiedad de adaptación, el enemigo tratando de plantar dudas. No tenía idea de que estaba parada en la entrada de un laberinto diseñado específicamente para mujeres como yo, dedicadas, sinceras, desesperadas por servir. Un laberinto con paredes hechas de escrituras y pisos pavimentados con vergüenza. No podría haber imaginado entonces cuán a fondo ese sistema intentaría deshacerme, ni cuántos años pasarían antes de que finalmente encontrara mi camino hacia la luz. La congregación en el Estado de México operaba bajo el liderazgo de 5 ancianos, pero entre ellos un nombre eventualmente se convertiría en sinónimo de todo lo que aprendí a temer sobre el poder institucional. Don Roberto Mendoza había servido como superintendente presidente durante casi 15 años cuando llegué. Tenía 63 años, con el cabello plateado peinado meticulosamente hacia atrás y ojos que parecían catalogar todo lo que observaban.
Su apretón de manos era demasiado firme, su sonrisa demasiado practicada. Los otros ancianos deferían ante él con una consistencia casi reverente que inicialmente confundí con respeto ganado a través de la sabiduría. Me tomaría años reconocerlo como algo completamente diferente. Una deferencia nacida del entendimiento de que don Roberto controlaba la información, el acceso y la reputación dentro de la congregación. Nada sucedía sin su conocimiento. Ningún nombramiento se hacía sin su aprobación. Ninguna hermana avanzaba en su posición espiritual sin pasar primero por su escrutinio. Mis antecedentes familiares me habían preparado mal para reconocer tales dinámicas. Mi padre, don Ramón Hernández, era un hombre tranquilo que trabajaba en una fábrica y pasaba sus noches estudiando las publicaciones de la Atalaya con un marcatextos. Él creía genuinamente que la organización representaba el canal visible de Jehová en la tierra, y transmitió esa convicción a sus hijas con certeza inquebrantable. Mi madre, doña Dolores, se había convertido antes de conocerlo y llevaba el celo de alguien que había elegido su fe en lugar de heredarla. Ella nos enseñó a mi hermana y a mí que la obediencia era amor, que cuestionar era desconfianza, que la sumisión era fortaleza. Estos no eran principios abstractos en nuestro hogar, eran el aire que respirábamos. Mi hermana mayor, Margarita, se casó joven y se mudó a Monterrey con su esposo, un siervo ministerial que luego se convirtió en anciano. Intercambiábamos cartas ocasionalmente, pero nuestra comunicación permanecía superficial, confinada a ánimos espirituales y noticias de la congregación. Ella se había convertido en todo lo que nuestros padres esperaban: una esposa sumisa, una madre devota de 3 hijos criados en la verdad, una precursora auxiliar que aumentaba sus horas siempre que era posible. Margarita nunca cuestionaba nada, o si lo hacía, nunca lo admitía. Llegué al Estado de México con una pequeña colección de posesiones que cabían en 2 maletas medianas. Entre ellas estaba una Biblia que mi abuela me había dado antes de morir, la vieja traducción del Nuevo Mundo de tapa verde, con sus notas escritas a mano en los márgenes. Ella había estudiado con los testigos durante 40 años antes de fallecer pacíficamente mientras dormía, y yo guardaba su Biblia como un talismán de fe heredada a través de generaciones. Las páginas estaban suaves por el uso, la encuadernación sostenida con cinta adhesiva en varios lugares. La coloqué en mi buró en el pequeño departamento que la organización había arreglado para mí, y durante los primeros meses leía de ella cada mañana antes del servicio del campo. Esa Biblia eventualmente se convertiría en algo diferente, no una fuente de consuelo, sino un recordatorio de cuán a fondo la manipulación podía disfrazarse de devoción. La congregación me asignó una compañera para mi trabajo ministerial, una mujer llamada Patricia Patti Gómez, que había servido como precursora especial durante 11 años. Tenía 47 años, soltera, y poseía la alegría agotadora de alguien que había practicado el optimismo hasta que se volvió indistinguible de la negación. Patty me enseñó el territorio local, me presentó a los publicadores regulares y me explicó las jerarquías tácitas que gobernaban las interacciones sociales dentro de la congregación. Su instrucción se extendió mucho más allá de las técnicas de ministerio. «Necesitas entender algo sobre nuestra congregación, María», me dijo durante nuestra segunda semana juntas, mientras esperábamos en su coche entre revisitas. «Don Roberto se da cuenta de todo, recuerda todo. Si quieres tener éxito aquí, necesitas asegurarte de que él te vea como un activo valioso». Pregunté qué quería decir con activo valioso, y ella hizo una pausa antes de responder, eligiendo sus palabras con visible cuidado. Las hermanas que avanzan son las que apoyan a los hermanos sin crear complicaciones. Contribuimos, pero en silencio. Trabajamos, pero sin exigir reconocimiento. Observamos, pero reportamos solo lo que ayuda a mantener la unidad. ¿Tiene sentido? Tenía perfecto sentido, aunque yo aún no entendía sus implicaciones completas. Patty estaba describiendo un sistema de vigilancia informal donde las mujeres monitoreaban a otras mujeres y pasaban información hacia arriba a través de la jerarquía masculina. Estaba describiendo cómo la sumisión se aplicaba no a través de reglas explícitas, sino a través de la presión social y el aislamiento estratégico.
Estaba describiendo la arquitectura de control que pasaría la siguiente década, navegando antes de finalmente reconocerla por lo que era. El Salón del Reino mismo se convirtió en un escenario donde estas dinámicas se desarrollaban 2 veces por semana. El edificio era modesto, una estructura rectangular con un pequeño estacionamiento y un letrero que lo identificaba simplemente como Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Adentro, filas de sillas miraban hacia una plataforma donde los hermanos daban discursos y conducían reuniones. Las hermanas se sentaban donde sus familias elegían, o, para aquellas de nosotras que éramos solteras, donde podíamos encontrar espacios sin parecer que nos posicionábamos inapropiadamente cerca de los hermanos jóvenes. Incluso los asientos tenían significado. Sentarse demasiado al frente sugería orgullo. Sentarse demasiado atrás sugería debilidad espiritual. Las filas del medio eran las más seguras, pero la competencia por esos asientos era sutil y constante. Mi primera reunión con don Roberto Mendoza ocurrió durante mi 3ª semana. Me llamó al cuarto de atrás, donde los ancianos conducían conversaciones privadas, un espacio que llegaría a temer con intensidad física. El cuarto olía a alfombra vieja y a algo más, algo químico que nunca pude identificar. Don Roberto estaba sentado detrás de un pequeño escritorio con mi expediente de solicitud de precursora abierto ante él. «Hermana Hernández, bienvenida a nuestra congregación», dijo, su voz cálida con una hospitalidad practicada. «Estamos agradecidos de que Jehová nos haya enviado una precursora especial tan calificada. Su historial es impresionante. Horas consistentes, múltiples estudios bíblicos iniciados, informes positivos de su congregación anterior». Le agradecí, sintiendo el rubor familiar de aprobación que tal elogio siempre desencadenaba en mí. Don Roberto continuó, sus ojos nunca dejando mi rostro. «Sin embargo, quiero ser claro sobre las expectativas aquí. El Estado de México no es Guanajuato. Nuestra congregación tiene ciertos estándares que mantenemos cuidadosamente. Las hermanas aquí entienden su papel en apoyar a los hermanos y mantener la limpieza espiritual. Confío en que se adaptará rápidamente». La frase «limpieza espiritual» llevaba un peso que no comprendí completamente en ese momento. Significaba conformidad, silencio, invisibilidad cuando era conveniente y visibilidad solo cuando era útil. Significaba monitorear mi propio comportamiento con la vigilancia de alguien que entendía que cualquier desviación sería observada, registrada y eventualmente abordada. Durante los meses siguientes me integré al ritmo de la congregación. Reporté mis horas fielmente, conduje mis estudios bíblicos con entusiasmo, asistí a cada reunión y asamblea. Aprendí qué hermanas eran consideradas espiritualmente fuertes y cuáles eran vistas con sospecha. Aprendí que doña Marta, una viuda de 70 años, tenía una influencia silenciosa porque conocía a don Roberto desde su bautismo décadas atrás. Aprendí que Sandra, una hermana divorciada con 2 hijos adolescentes, era perpetuamente considerada espiritualmente débil, a pesar de su evidente devoción, porque el divorcio mismo proyectaba una sombra de fracaso que nunca se levantaba del todo. Aprendí que las hermanas jóvenes que sonreían demasiado a los hermanos solteros eran discutidas en susurros preocupados, mientras que las hermanas jóvenes que parecían demasiado independientes eran observadas con diferentes tipos de preocupación. El sistema era invisible hasta que sabías dónde mirar. Entonces se volvía imposible dejar de verlo. Una noche después de la reunión de entre semana, una hermana llamada Elena se me acercó en el estacionamiento. Tenía quizás 50 años, con ojos cansados y manos que temblaban ligeramente cuando hablaba. Su voz apenas superaba un susurro. «Hermana Hernández, ¿puedo preguntarle algo?» «¿En confianza?» Asentí, insegura de qué esperar. Elena miró a su alrededor, como revisando si había observadores antes de continuar. ¿Alguna vez ha sentido que los hermanos la están vigilando? No de una manera protectora, sino de una manera que la hace sentir que no puede respirar. Su pregunta golpeó algo en mí que había estado tratando de ignorar. La sensación constante de evaluación, el sentimiento de que cada palabra que decía estaba siendo pesada y medida, el agotamiento de realizar excelencia espiritual sin saber nunca si la actuación era suficiente.
A veces, admití con cuidado, pero seguramente solo están tratando de ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. La sonrisa de Elena fue triste, sabia, antigua. Eso es lo que me dije a mí misma durante 30 años, querida. Solo tenga cuidado. Algunos caminos llevan a lugares a los que nunca tuvimos la intención de ir. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome sola en el estacionamiento con preguntas que aún no estaba lista para hacer. Su advertencia se alojó en mi conciencia como una astilla, lo suficientemente pequeña para ignorar, lo suficientemente persistente para irritar. Recordaría esa conversación años después, cuando todo finalmente colapsara, y desearía haber escuchado con más atención. Las conversaciones en la oficina de don Roberto se volvieron más frecuentes a medida que avanzaba mi primer año. Me llamaba trimestralmente para lo que él llamaba sesiones de ánimo espiritual, aunque ánimo era quizás la palabra equivocada para lo que ocurría en ese pequeño cuarto con su olor químico y puerta cerrada. Hacía preguntas detalladas sobre mi rutina diaria, mis amistades dentro de la congregación, mis pensamientos sobre varios asuntos doctrinales. Indagaba sobre mi vida personal con una intimidad que se sentía inapropiada, pero que yo no podía identificar como tal. Después de todo, se suponía que los ancianos pastoreaban el rebaño, y pastorear requería conocer a las ovejas. Hermana Hernández, algunas de las hermanas han expresado preocupación sobre su actitud, me dijo durante una de esas sesiones, aproximadamente 9 meses después de mi llegada. Sienten que se comporta con quizás demasiada confianza. La confianza puede confundirse con orgullo, y el orgullo es espiritualmente peligroso. Pregunté qué hermanas habían expresado esta preocupación, y su respuesta fue inmediata. Eso no es importante. Lo que importa es que tome este consejo seriamente y ajuste su comportamiento en consecuencia. Salí de esa reunión con una lista de ajustes para implementar. Hablar más suavemente, evitar el contacto visual directo con los hermanos durante las conversaciones, deferir más visiblemente ante otros durante el servicio del campo, reducir la frecuencia de mis comentarios durante las reuniones. Cada instrucción parecía razonable de forma aislada. Juntas, formaban un programa diseñado para disminuirme, aunque no podía verlo en ese momento. Solo veía oportunidades para mejorar espiritualmente. Solo veía formas de ser más agradable a Jehová. La Biblia de mi abuela permaneció en mi buró a través de todo esto, su cubierta verde desvaneciéndose más con cada mes que pasaba. A veces la abría en sus notas escritas a mano y trataba de encontrar la fe que ella había expresado en esos márgenes. Una fe que parecía más simple, más cálida, menos contaminada por requisitos institucionales. Pero su fe y la mía habían sido moldeadas por la misma organización, alimentadas por las mismas publicaciones, dirigidas hacia las mismas metas. Si su experiencia había sido diferente a la mía, tal vez era solo porque ella había sido mejor en no ver lo que realmente estaba sucediendo a su alrededor. Tal vez el regalo que me había pasado no era la fe en sí, sino la capacidad de ceguera que la fe a veces requiere. La congregación tenía aproximadamente 120 publicadores, y entre ellos gradualmente identifiqué un pequeño grupo de hermanas que parecían compartir mi creciente inquietud. Nunca hablábamos directamente sobre nuestras dudas. Tales conversaciones eran peligrosas, potencialmente conduciendo a acusaciones de apostasía. Pero reconocíamos algo en los ojos de la otra durante las reuniones, un destello de agotamiento o confusión que sugería que todas estábamos navegando el mismo laberinto invisible. Estos reconocimientos silenciosos se convirtieron en mi única forma de conexión genuina durante esos años. Todo lo demás era actuación, vigilancia, supervivencia, y en algún lugar bajo la superficie de mi exterior cuidadosamente mantenido, algo comenzaba a cambiar. Una pregunta que no podía articular del todo, una duda que no podía suprimir del todo, un susurro que crecía un poco más fuerte con cada mes que pasaba, preguntando si la vida que estaba viviendo era verdaderamente la vida que Jehová quería para mí, o si era simplemente la vida que ciertos hombres habían decidido que yo debía aceptar. El segundo año de mi asignación como precursora especial marcó el comienzo de lo que más tarde reconocería como un desmantelamiento sistemático. Comenzó sutilmente, con observaciones tan menores que descartarlas parecía razonable.
Un comentario aquí sobre mi postura durante las reuniones. Una sugerencia allá sobre modificar mi enfoque de enseñanza durante los estudios bíblicos. Pequeñas correcciones que se acumulaban como arena en un reloj, cada grano insignificante por sí solo, pero juntos formando algo que amenazaba con enterrarme. Las sesiones trimestrales de don Roberto se volvieron mensuales, luego quincenales. Las preguntas se volvieron más personales, más invasivas. Quería saber sobre mis patrones de sueño, mis hábitos alimenticios, mis prácticas devocionales privadas. Indagaba sobre mi correspondencia con familiares en Guanajuato y si mantenía alguna amistad fuera de la congregación. Cada pregunta estaba enmarcada como preocupación pastoral, como pastoreo espiritual. Cada pregunta me dejaba sintiéndome más expuesta, más vulnerable, más insegura sobre qué aspectos de mi vida seguían siendo verdaderamente míos. Hermana Hernández, algunos de los hermanos han notado que parece distraída durante las reuniones últimamente, me dijo durante una de esas sesiones. Sus comentarios se han vuelto menos frecuentes. Su participación en la escuela del ministerio ha disminuido. ¿Hay algo que le preocupe y que le gustaría platicar? Expliqué que había estado experimentando fatiga. Nada serio. Solo el efecto acumulativo de mantener mis horas de precursora mientras me ajustaba al clima y ritmo del Estado de México. Don Roberto asintió lentamente, su expresión transmitiendo algo entre simpatía y sospecha. La fatiga puede ser un síntoma de debilidad espiritual, hermana. Cuando estamos verdaderamente conectados con Jehová, Él provee la fuerza que necesitamos. Quizás debería examinar si hay aspectos de su vida que están drenando su energía espiritual. La implicación era clara. Mi cansancio no era físico sino moral. Mi agotamiento era evidencia de algún defecto oculto que requería investigación y corrección. Salí de esa reunión con un nudo familiar en el estómago, la misma sensación que había llegado a asociar con la oficina de don Roberto y su olor químico. Patty Gómez siguió siendo mi compañera principal de ministerio durante este periodo, y su presencia proporcionaba tanto consuelo como complicación. Ella entendía las presiones de la vida de precursora especial de maneras que otros no podían. Conocía el peso de reportar horas, la ansiedad de mantener cuotas, la actuación constante de entusiasmo espiritual. Pero también era profundamente leal al arreglo de ancianos, y yo nunca podía estar segura de si nuestras conversaciones permanecían privadas o si fragmentos de mis confidencias encontraban su camino de regreso a los oídos de don Roberto. Una tarde a principios de primavera, mientras esperábamos en su coche entre revisitas, Patty compartió algo que alteró mi comprensión de todo lo que había experimentado. Su voz era inusualmente tranquila, sus ojos fijos en el parabrisas en lugar de en mi cara. María, ¿puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie más en esta congregación? Asentí, sintiendo la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Cuando llegué aquí por primera vez hace 11 años, era como tú. Entusiasta, dedicada, segura de que estaba sirviendo a Jehová de la mejor manera posible. Don Roberto tomó un interés especial en mi desarrollo, tal como lo ha hecho contigo. Me llamaba para reuniones regulares, ofrecía guía, monitoreaba mi progreso. Hizo una pausa, sus manos apretando el volante. Con el tiempo, esas reuniones se convirtieron en algo más. Empezó a hacer preguntas que ningún anciano debería hacer. Preguntas personales sobre mis pensamientos, mis sentimientos, mi cuerpo. Lo llamaba consejería espiritual. Decía que necesitaba entenderme completamente para ayudarme a crecer. Yo era lo suficientemente joven e ingenua para creerle. Mi corazón latía con fuerza. Patty continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca le dije a nadie porque, ¿quién me creería? Don Roberto es el anciano más respetado del circuito. Tiene conexiones en la sucursal, en Betel. Ha servido durante décadas sin una sola queja. Y yo solo era una hermana, una mujer, alguien cuya palabra siempre tendría menos peso que la de él. Pregunté qué había pasado, cómo se había resuelto la situación. La risa de Patty fue amarga, hueca. Se resolvió cuando aprendí a volverme invisible. Dejé de ser interesante para él. Dejé de mostrar entusiasmo o independencia o cualquier cosa que pudiera atraer su atención. Me convertí exactamente en lo que él quería que todas las hermanas fueran: callada, dócil, olvidable. Y funcionó.
Pasó a otros intereses, otros proyectos, otras hermanas que todavía tenían algo que él quería controlar. Esa conversación me persiguió durante semanas. Comencé a observar a don Roberto con nuevos ojos, notando patrones que previamente había descartado. La forma en que ciertas hermanas parecían encogerse en su presencia, la forma en que otras realizaban una deferencia exagerada, como si su seguridad dependiera de parecer suficientemente sumisas. La forma en que las mujeres jóvenes, que llegaban con ojos brillantes y preguntas ansiosas, se transformaban gradualmente en versiones sombrías de sí mismas, sus voces más suaves, sus opiniones menos frecuentes, su presencia disminuyendo con cada mes que pasaba. Noté algo más también. Don Roberto mantenía una red de informantes a través de la congregación, hermanas que le reportaban regularmente sobre las actividades y actitudes de otros miembros. Estas mujeres recibían pequeños privilegios a cambio: asignaciones favorables de servicio del campo, reconocimiento público durante las reuniones, indicadores sutiles de estatus que significaban todo dentro de nuestro mundo cerrado. No eran maliciosas, la mayoría de ellas. Creían genuinamente que estaban ayudando a mantener la limpieza espiritual. No se reconocían a sí mismas como instrumentos de vigilancia porque el sistema les había enseñado a ver la observación como cuidado y el reporte como amor. El punto medio de mi transformación llegó inesperadamente, durante una asamblea de circuito en el otoño de mi tercer año en el Estado de México. El programa incluía un simposio sobre el papel de las mujeres en la organización de Jehová, y me senté en la audiencia con mi libreta abierta, preparada para registrar las afirmaciones habituales de sumisión femenina. Pero algo cambió durante esa sesión. Quizás fue el efecto acumulativo de todo lo que había experimentado. Quizás fue la revelación de Patty todavía resonando en mi mente. Quizás fue simplemente que había alcanzado el límite de lo que podía absorber sin cuestionar. El orador, un superintendente de circuito cuyo nombre he olvidado deliberadamente, se paró en el podio y pronunció un discurso sobre los peligros del pensamiento independiente entre las hermanas. Usó frases que había escuchado innumerables veces antes, pero que de repente sonaban diferentes, siniestras, calculadas. Habló de mujeres que se excedían de sus límites y olvidaban su lugar. Advirtió contra las hermanas que hacían demasiadas preguntas o mostraban demasiada confianza. Elogió las virtudes de la aceptación silenciosa y advirtió que cualquier mujer que se sintiera incómoda con su papel asignado probablemente estaba experimentando influencia satánica. Hermanas, concluyó, su voz resonando a través de las bocinas del salón de asambleas, recuerden que su mayor privilegio es apoyar a los hermanos que llevan el peso del liderazgo. Sus opiniones, cuando las tengan, deben compartirse en privado con sus esposos o con los ancianos que las pastorean. Su voz pública debe reservarse para alabar a Jehová y animar a otros a someterse como ustedes han aprendido a someterse. Esto no es opresión, queridas hermanas. Esto es orden divino. Esto es amor. Me quedé congelada en mi asiento mientras los aplausos estallaban a mi alrededor. Cientos de mujeres aplaudiendo por un mensaje que explícitamente les decía que sus voces no eran bienvenidas, sus pensamientos eran peligrosos, su valor residía principalmente en su capacidad de obediencia. Miré sus rostros y vi lo que había visto en mi propio espejo durante años: la sonrisa practicada, el asentimiento de acuerdo, la actuación de gratitud por restricciones presentadas como bendiciones. Esa noche, sola en mi departamento, abrí la Biblia de mi abuela en un pasaje que había subrayado años antes. Era de Gálatas, un versículo sobre la libertad en Cristo, sobre ser llamados a la libertad en lugar de a la esclavitud. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de reconciliarlas con todo lo que había escuchado en la asamblea. La contradicción era demasiado marcada para ignorarla. O el orador estaba equivocado, o la escritura estaba equivocada. No podían ser verdad ambos. Por primera vez en mi vida me permití considerar la posibilidad de que un hombre parado en un podio organizacional podría no estar hablando por Dios. Las semanas siguientes a esa asamblea fueron turbulentas. Continué mis actividades de precursora, reporté mis horas, asistí a reuniones, mantuve la apariencia externa de salud espiritual, pero internamente algo fundamental se había fracturado.
Comencé a notar inconsistencias en las publicaciones que previamente había leído sin cuestionar. Observé cómo ciertas escrituras eran enfatizadas, mientras otras eran ignoradas silenciosamente. Reconocí la lógica circular que hacía imposible cuestionar. Cualquier duda era evidencia de debilidad, y la debilidad requería más sumisión. Y más sumisión significaba abandonar las mismas dudas que podrían haber llevado a la claridad. También comencé a notar cómo las otras hermanas navegaban este sistema. Algunas habían hecho genuinamente las paces con sus restricciones, encontrando significado y satisfacción dentro de los límites proporcionados. Otras habían desarrollado mecanismos sofisticados de resistencia interna, seguían las reglas externamente, mientras mantenían espacios privados de autonomía a los que ningún anciano podía acceder. Otras simplemente se habían roto, sus espíritus aplastados por años de disminución sistemática, sus personalidades reducidas al mínimo necesario para la supervivencia. Elena, la hermana que me había advertido en el estacionamiento durante mis primeros meses, se convirtió en una aliada silenciosa durante este período. Nunca hablamos directamente sobre nuestras dudas. Tales conversaciones seguían siendo demasiado peligrosas. Pero desarrollamos un lenguaje de miradas y gestos que comunicaban reconocimiento, solidaridad, entendimiento compartido. Cuando don Roberto decía algo particularmente controlador durante una reunión, yo buscaba la mirada de Elena al otro lado del salón del reino, y su leve asentimiento me decía que no estaba imaginando cosas, que lo que percibía era real, que mi incomodidad estaba justificada. La vigilancia se volvió más intensa a medida que avanzaba mi tercer año. Aprendí de Patty que don Roberto había asignado hermanas específicas para observar mi comportamiento y reportar cualquier desviación de la conducta esperada. Mis compañeras de servicio del campo rotaban con más frecuencia, cada nueva asignación otra oportunidad para el monitoreo. Mis comentarios durante las reuniones eran analizados en busca de signos de pensamiento independiente. Mis interacciones sociales eran catalogadas, mis amistades evaluadas por posible contaminación espiritual. Una noche, regresando a casa de un estudio bíblico, noté un coche estacionado al otro lado de la calle de mi edificio de departamentos. El conductor no hizo ningún intento de ocultarse. Era un siervo ministerial llamado Tomás, a quien reconocí de la congregación. Se sentó en su vehículo durante casi 2 horas, observando mis ventanas, documentando cuándo se apagaban mis luces. A la mañana siguiente, en el salón del reino, me saludó con la calidez casual de alguien que definitivamente no había pasado la noche anterior realizando vigilancia sobre mi vida personal. Mencioné este incidente a Patty, y su respuesta me heló la sangre. «Hacen eso a veces, María. Cuando alguien es considerado una preocupación, los hermanos quieren saber todo sobre su rutina. ¿A dónde van? ¿A quién ven? ¿A qué hora duermen? Es por tu protección», dirían ellos, para ayudar a identificar cualquier influencia que pudiera estar llevándote por mal camino. Protección. Esa palabra otra vez, torcida en algo irreconocible. Protección que se veía exactamente como control. Seguridad que se sentía exactamente como encarcelamiento. El superintendente de circuito visitó nuestra congregación nuevamente en la primavera de mi 4º año. Durante su estancia, solicitó una reunión con don Roberto y los otros ancianos para discutir mi desarrollo espiritual. No fui invitada a esta reunión, pero supe su contenido a través de Patty, cuyo esposo servía como uno de los ancianos presentes. El superintendente de circuito había expresado preocupación sobre mi actitud. Notó que mis comentarios durante las reuniones se habían vuelto menos entusiastas. Observó que mi comportamiento sugería posible pensamiento independiente. Recomendó una mayor supervisión y sesiones regulares de consejería para abordar estas tendencias preocupantes. Los ancianos estuvieron de acuerdo unánimemente, y a don Roberto se le asignó la responsabilidad principal de mi corrección. Esa noche, caminando a casa desde el salón del reino, después de la reunión donde nada de esto se había discutido abiertamente, pasé por una librería con una exhibición en su ventana. Entre los títulos había un libro sobre manipulación psicológica en organizaciones religiosas. Nunca había oído hablar de tal concepto. Nunca había imaginado que el control que experimentaba pudiera tener un nombre, un patrón, una historia documentada en otros contextos.
Me quedé parada afuera de esa ventana durante casi 20 minutos, mirando ese libro, mi corazón acelerado con algo que se sentía como terror y reconocimiento simultáneamente. No compré el libro esa noche. El riesgo era demasiado grande. Si alguien de la congregación me veía entrando a tal tienda, comprando tal material, las consecuencias serían severas. Pero memoricé el título y el nombre del autor, guardándolos en una parte de mi mente que apenas comenzaba a reconocer que existía. Un espacio privado donde mis verdaderos pensamientos podían vivir sin vigilancia externa. 2 semanas después, durante un viaje para visitar a mi hermana en Monterrey, encontré el mismo libro en una biblioteca cerca de su casa. Margarita estaba en una reunión con su esposo, y yo había declinado asistir, alegando dolor de cabeza. Sola en su cuarto de huéspedes, leí durante horas, mis manos temblando mientras pasaba páginas que describían mi vida con precisión clínica. Las técnicas de reforma del pensamiento, la mecánica del control institucional, los métodos específicos utilizados para romper la identidad individual y reemplazarla con lealtad organizacional. Los patrones de vigilancia, vergüenza, aislamiento y dependencia que reconocí de cada año de mi existencia dentro de la organización. Lloré esa noche de maneras que no había llorado desde la infancia. No solo de tristeza, sino del alivio abrumador de finalmente entender lo que me había estado sucediendo. El libro me dio lenguaje para experiencias que nunca había podido articular. Validó percepciones que me habían enseñado a descartar como debilidad espiritual. Confirmó que el problema no era mi fe o mi devoción. El problema era un sistema diseñado para explotar ambas. Cuando regresé al Estado de México, todo se veía diferente. El salón del reino que alguna vez se había sentido como un hogar, ahora se sentía como una prisión cuyas rejas finalmente podía ver. Los ancianos que habían parecido pastores, ahora parecían guardias. Las hermanas, que habían sido mis compañeras, ahora aparecían como compañeras de celda, algunas conscientes de su cautiverio y otras aún creyéndose libres. Don Roberto me llamó para otra sesión de consejería a los pocos días de mi regreso. Se sentó detrás de su escritorio con mi expediente abierto ante él, su expresión transmitiendo una preocupación practicada. Hermana Hernández, parece diferente desde su viaje a Monterrey. Varias hermanas han mencionado que parece distraída, tal vez preocupada. ¿Hay algo que le gustaría compartir conmigo? Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez desde que llegué al Estado de México. Vi el cálculo detrás de su preocupación, el control disfrazado de cuidado, la paciencia depredadora de alguien que había perfeccionado estas técnicas durante décadas. «Estoy bien, don Roberto», dije, mi voz firme de maneras que nunca había sido durante nuestras reuniones anteriores, solo ajustándome de nuevo a la rutina después de viajar. Me observó por un largo momento y vi algo cambiar en su expresión. Reconocimiento, tal vez, de que algo había cambiado en mí. Conciencia de que sus enfoques habituales podrían ya no producir las respuestas esperadas. Muy bien, hermana, pero recuerde, siempre estamos aquí para ayudarla. La congregación es su familia y las familias se cuidan mutuamente. Si alguna vez se siente tentada a desviarse de la verdad, venga a nosotros primero. Podemos ayudarla antes de que las cosas se pongan demasiado serias. La amenaza era inconfundible bajo el lenguaje pastoral. Venga a nosotros antes de que vayamos por usted. Confiese antes de que investiguemos. Sométase antes de que forcemos la sumisión. Salí de esa oficina con el conocimiento certero de que mi tiempo en la organización estaba llegando a su fin. Aún no sabía cómo llegaría el final, qué forma tomaría mi partida, qué perdería en el proceso, pero sabía con absoluta claridad que no podía seguir viviendo como una sombra de mí misma, actuando una devoción que ya no sentía, participando en un sistema que ahora reconocía como dañino. Los meses que siguieron fueron un baile cuidadoso de ocultamiento y preparación. Continué asistiendo a las reuniones, reportando horas, manteniendo la apariencia de salud espiritual. Pero en privado comencé a hacer planes. Contacté a la hermana de mi abuela, una tía con la que no había hablado desde la infancia porque había dejado la organización décadas antes. Su voz en el teléfono fue cálida, sin sorpresa,
como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. Me preguntaba cuándo despertaría una de ustedes. Dijo simplemente: «Tómate tu tiempo, María. Asegúrate de estar lista. Pero cuando lo estés, aquí estoy». También comencé a documentar lo que había presenciado, no para ningún propósito legal, sino para mi propia cordura. Escribí cada pregunta inapropiada que don Roberto había hecho, cada límite que había cruzado, cada técnica de control que le había observado emplear a lo largo de los años. Registré los nombres de las hermanas que me habían confiado su incomodidad, los patrones de vigilancia que había identificado, los métodos utilizados para aislar y disminuir a las mujeres que mostraban signos de independencia. Esta documentación se convirtió en una especie de ancla, prueba de que mis percepciones eran válidas incluso cuando todo a mi alrededor insistía en lo contrario. La congregación sintió el cambio, incluso si no podían identificar su naturaleza. Las hermanas que habían sido amigables se volvieron cautelosas. Los ancianos que habían elogiado mi dedicación comenzaron a mirarme con sospecha. Mis compañeras de servicio del campo reportaban a don Roberto con creciente frecuencia, sus observaciones volviéndose más detalladas, más preocupadas. Elena se me acercó un domingo después de la reunión, su voz apenas audible. «María, ten cuidado. Están hablando de ti en el cuarto de atrás. Algo se está planeando». Le agradecí y caminé hacia mi coche con el exterior tranquilo que había aprendido a mantener independientemente de la agitación interna. Pero su advertencia confirmó lo que ya sospechaba. La confrontación que había estado anticipando se acercaba más rápido de lo que me había preparado. Esa noche, sola en mi departamento, abrí la Biblia de mi abuela una última vez. Leí sus notas escritas a mano en los márgenes, sus expresiones de fe que habían parecido tan simples y puras cuando yo era niña. Me pregunté si ella alguna vez había cuestionado como yo estaba cuestionando, si alguna vez había visto lo que yo estaba viendo, si su paz había sido una aceptación genuina o simplemente la misma actuación que yo había dominado. Cerré la Biblia y la coloqué cuidadosamente en una caja con otros artículos que tenía la intención de conservar. Pasara lo que pasara después, no dejaría ese libro atrás. Representaba todo lo que me habían enseñado a creer y todo lo que estaba aprendiendo a cuestionar. Era un puente entre quien había sido y quienquiera que me estuviera convirtiendo. Afuera de mi ventana, la noche mexiquense estaba tranquila excepto por el sonido distante del tráfico. En algún lugar en esa oscuridad, Tomás o alguien como él podría estar vigilando, documentando, reportando. El pensamiento ya no me asustaba como antes. Había pasado años teniendo miedo de ser vista. Ahora entendía que el mayor peligro era permanecer invisible, incluso para mí misma. La confrontación llegó 3 semanas después, en un martes cualquiera por la noche, después de la reunión de entre semana. Don Roberto se me acercó en el estacionamiento con otros 2 ancianos, flanqueándolo, sus expresiones graves, con una preocupación ensayada. «Hermana Hernández, necesitamos hablar con usted. Esta noche, en el cuarto de atrás». Miré sus rostros y supe que todo lo que había temido y anticipado finalmente había llegado. El sistema al que había servido durante más de 3 décadas se preparaba para dictar sentencia. La organización a la que había dado mis mejores años estaba a punto de decidir si todavía era útil o si me había convertido en una amenaza que requería eliminación. Los seguí al interior del salón del reino, mis pasos resonando en el pasillo vacío, mi corazón firme con una certeza que nunca había sentido antes. Pasara lo que pasara en ese cuarto, no saldría de él siendo la misma persona que entró. El cuarto de atrás olía exactamente como recordaba. Ese olor químico mezclado con alfombra vieja, el aroma que había llegado a asociar con el juicio y la disminución. Se habían arreglado 3 sillas frente a una pequeña mesa donde don Roberto estaba sentado con su carpeta abierta. Los otros 2 ancianos, hermanos cuyos nombres apenas registré en ese momento, se posicionaron a cada lado como centinelas guardando algún umbral sagrado. Don Roberto hizo un gesto hacia la silla solitaria frente a ellos. «Por favor, siéntese, hermana Hernández». Me senté. Mis manos descansaban tranquilamente en mi regazo, aunque podía sentir los latidos de mi corazón pulsando en mis sienes. Las luces fluorescentes zumbaban arriba,
bañando el cuarto en ese brillo institucional particular que borraba las sombras y no suavizaba nada. «Hermana Hernández», comenzó don Roberto, su voz cargando la gravedad medida que reservaba para ocasiones serias. «La hemos llamado aquí esta noche porque nos han llegado varios informes preocupantes sobre su condición espiritual. Múltiples testigos han observado comportamientos que sugieren que puede estar desarrollando lo que llamamos un espíritu independiente». La frase quedó suspendida en el aire como una acusación. Espíritu independiente, el término organizacional para pensar sin permiso, para cuestionar sin aprobación, para existir más allá de los límites que ellos habían trazado. ¿Puede decirme específicamente qué comportamientos le preocupan?, pregunté. Mi voz me sorprendió con su firmeza. Don Roberto consultó sus notas. Se le ha observado haciendo preguntas durante el estudio personal que sugieren dudas sobre la dirección organizacional. Se le ha visto leyendo material no provisto por el esclavo fiel y discreto. Ha expresado opiniones durante el servicio del campo que algunas hermanas encontraron inquietantes. Y lo más preocupante, ha sido menos entusiasta en su participación en las reuniones y en sus informes de ministerio. Escuché cada acusación, reconociéndolas por lo que eran. Evidencia no de mala conducta, sino de despertar. Cada comportamiento que describían era simplemente el resultado natural de comenzar a pensar por mí misma después de décadas de delegar esa responsabilidad a otros. Hermana Hernández, ¿todavía cree que esta es la organización de Jehová?, preguntó don Roberto directamente, sus ojos fijos en mi rostro con atención depredadora. La pregunta que había estado anticipando durante meses. La pregunta que determinaría todo lo que seguiría. Podía mentir, como me habían entrenado para mentir sobre mis verdaderos sentimientos durante años. Podía actuar la sumisión una vez más, comprarme meses adicionales de pertenencia precaria. Podía decir lo que querían escuchar y continuar existiendo en la vida de sombras que había aprendido a habitar. O podía finalmente decir la verdad. Miré a don Roberto Mendoza, al hombre que había monitoreado cada uno de mis movimientos, cuestionado cada uno de mis pensamientos, intentado moldearme en algo lo suficientemente pequeño para controlar. Miré a los otros ancianos, hombres que habían participado en este sistema, sin cuestionar nunca su costo para las mujeres que afirmaban pastorear. Miré el cuarto mismo, las paredes que habían contenido tantas conversaciones similares, tantas hermanas rotas o silenciadas o expulsadas por el simple acto de pensar. Creo, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado deliberado, que ustedes tienen miedo de las mujeres que piensan. El silencio que siguió fue absoluto. Observé la expresión de don Roberto cambiar de anticipación a confusión y luego a algo más duro, más frío. Esa no es una respuesta a la pregunta, hermana Hernández. Es la única respuesta que tengo, don Roberto. Usted preguntó si creo que esta es la organización de Jehová. Lo que creo es que cualquier organización que disminuye sistemáticamente a las mujeres, que castiga las preguntas, que vigila a sus miembros y lo llama amor, esa organización ha perdido cualquier conexión con Dios que alguna vez pudo haber reclamado. Uno de los otros ancianos se movió incómodamente. La mandíbula de don Roberto se tensó. ¿Entiende lo que está diciendo? ¿Entiende las consecuencias? Entiendo que removerán mi nombramiento de precursora. Entiendo que probablemente anunciarán mi expulsión. Entiendo que a cada persona que he conocido durante los últimos 4 años en esta congregación se le instruirá que me trate como si ya no existiera. Entiendo que mi familia enfrentará presión para elegir a la organización sobre su relación conmigo. Hice una pausa, sintiendo el peso de todo lo que estaba a punto de perder presionando contra mi pecho. Lo que usted necesita entender, don Roberto, es que esas consecuencias ya no me asustan. Lo que me asusta es la idea de pasar un día más fingiendo ser alguien que no soy. Lo que me asusta es ver llegar a otra hermana joven, llena de fe y dedicación, solo para ser desmantelada sistemáticamente por el mismo proceso que se me aplicó a mí. Lo que me asusta es permanecer en silencio mientras este sistema continúa destruyendo mujeres en nombre del cuidado espiritual. Don Roberto cerró su carpeta con un chasquido seco. Hermana Hernández, sus declaraciones de esta noche constituyen apostasía.
Ha expresado puntos de vista que contradicen directamente las enseñanzas de la Organización de Jehová. Ha demostrado una actitud rebelde hacia los ancianos nombrados para pastorearla. He demostrado honestidad, lo corregí. Quizás por primera vez desde que llegué a esta congregación. Él se puso de pie, y los otros ancianos lo siguieron. Esta reunión ha concluido. Se le notificará la decisión del comité judicial. Hasta entonces debe considerarse marcada como alguien que es espiritualmente peligrosa. Se advertirá a los amigos que limiten su asociación con usted. Me levanté de mi silla, mis piernas firmes a pesar del temblor que sentía internamente. Caminé hacia la puerta. Luego me volví una última vez. Don Roberto, antes de irme, quiero que sepa algo. Documenté todo. Cada pregunta inapropiada que hizo durante nuestras sesiones. Cada límite que cruzó. Cada técnica de control que le observé emplear a lo largo de los años. Esa documentación existe fuera de este edificio, en manos que sabrán qué hacer con ella si es necesario. Su rostro palideció visiblemente. Por primera vez desde que lo conocía, don Roberto Mendoza parecía inseguro. No estoy haciendo amenazas, continué. Simplemente estoy asegurándome de que entienda algo sobre la mujer que intentó romper. No estoy rota, estoy despierta. Y la gente despierta tiene una tendencia a iluminar rincones oscuros que ciertos hombres preferirían mantener ocultos. Salí de ese cuarto sin mirar atrás, a través del pasillo vacío, pasando la plataforma donde me había sentado en innumerables reuniones, pasando el mostrador de literatura donde había distribuido revistas, promoviendo mi propio cautiverio. Empujé la puerta del Salón del Reino y salí a la noche del Estado de México. El aire afuera estaba frío y limpio. Las estrellas esparcidas en la oscuridad arriba, indiferentes al pequeño drama humano que acababa de concluir bajo ellas. Me quedé en el estacionamiento durante varios minutos, respirando profundamente, permitiendo que la realidad de lo que había sucedido se asentara en mi cuerpo. Había perdido todo lo que había pasado 4 años construyendo en este lugar. Mi posición, mi comunidad, mi identidad cuidadosamente construida como una sierva fiel de la organización. Para mañana, el anuncio se extendería. Para la próxima semana, antiguos amigos cruzarían la calle para evitar hablar conmigo. Para el próximo mes, mi nombre se convertiría en una historia de advertencia susurrada a las hermanas jóvenes sobre los peligros del pensamiento independiente. Pero parada allí en la oscuridad, sentí algo que no había experimentado en años, quizás en toda mi vida adulta. Me sentí completa, no feliz, no triunfante, no libre de dolor o miedo, pero completa de una manera que la sumisión nunca había permitido, entera de una manera que la actuación nunca podría lograr. Finalmente había dicho la verdad en un lugar diseñado para suprimirla. Lo que viniera después, lo enfrentaría como yo misma. El anuncio llegó durante la reunión del jueves siguiente, entregado con el desapego clínico que caracterizaba todos esos procedimientos. Un hermano que apenas reconocí se paró en el podio y pronunció las palabras que me separarían de todo lo que había conocido. María Hernández ya no es testigo de Jehová. No se ofreció ninguna explicación. No se proporcionó ningún contexto. La congregación recibió esta información en un silencio practicado, sus rostros cuidadosamente neutrales, sus ojos evitando los míos mientras recogía mis cosas y caminaba hacia la salida por última vez. Las semanas que siguieron me pusieron a prueba de maneras que no había anticipado. Entendía intelectualmente que irme sería difícil. Me había preparado para la soledad, para el rechazo, para el desmantelamiento sistemático de relaciones construidas durante años de fe compartida. Para lo que no me había preparado era para el peso físico de ese aislamiento, la forma en que presionaba contra mi pecho cada mañana cuando despertaba al silencio, la forma en que me seguía a través de días que de repente carecían de estructura o propósito. Mi departamento, que siempre se había sentido modesto pero adecuado, ahora parecía cavernoso con el vacío. El teléfono que alguna vez había sonado regularmente con arreglos para el servicio del campo e invitaciones sociales permanecía mudo en su base. El buzón que había entregado horarios de reuniones y correspondencia de la congregación solo contenía facturas y publicidad. Tenía 32 años y nunca había estado más sola. Patty fue la primera en cruzar el límite. Apareció en mi puerta 3 semanas después del anuncio.
su rostro demacrado por el conflicto y el miedo. No entró, quedándose en el umbral como si incluso esa proximidad pudiera contaminar su posición con la organización. «No puedo quedarme», susurró. «Si alguien me ve aquí, enfrentaré disciplina yo misma. Pero necesitaba que supieras que entiendo. Necesitaba que supieras que fuiste valiente. Necesitaba que supieras que algunas de nosotras vemos lo que tú viste, incluso si no estamos listas para actuar en consecuencia». Presionó un pequeño sobre en mis manos y desapareció por el pasillo antes de que pudiera responder. Adentro había un billete de 500 pesos y una nota que contenía una sola frase: «Para emergencias, de alguien que desearía tener tu coraje». Ese dinero me sostuvo a través del periodo de transición mientras buscaba empleo fuera de la red de la organización. Encontrar trabajo resultó inesperadamente desafiante. Mi currículum consistía principalmente en servicio de precursora y actividades de la congregación, experiencias que no significaban nada para los empleadores seculares y a veces planteaban preguntas incómodas que aún no estaba lista para responder. Eventualmente encontré un puesto como recepcionista en una clínica médica, un trabajo de nivel de entrada que pagaba modestamente pero ofrecía estabilidad y el comienzo de una nueva identidad. Mi tía en Guanajuato, tía Leonor, se convirtió en mi salvavidas durante esos primeros meses. Ella había dejado la organización a finales de los años 60, cuando tales salidas eran menos formalizadas pero igualmente devastadoras. Entendía el dolor particular de perder una comunidad que había definido toda tu existencia. Entendía la desorientación de tener que tomar decisiones de repente que siempre habían sido tomadas por ti. Entendía el terror silencioso de la libertad después de una vida de restricción. «Se vuelve más fácil», me decía durante nuestras conversaciones telefónicas semanales. «No rápido y no linealmente. Habrá días en que te sientas segura de que tomaste la decisión correcta y días en que cuestiones todo. Ambas respuestas son normales. Ambas pasarán». Tenía razón. El primer año se desarrolló en olas de claridad y confusión, confianza y desesperación. Celebré pequeñas victorias. Una conversación amistosa con un compañero de trabajo, un domingo por la mañana leyendo libros seculares sin culpa, el desvanecimiento gradual de la compulsión de reportar mis actividades a alguien. Lloré pérdidas persistentes, la ausencia de días festivos que nunca se me había permitido celebrar, el silencio de los miembros de la familia que habían elegido a la organización sobre su relación conmigo, el extraño vacío de no tener una comunidad a la cual pertenecer. La respuesta de mis padres fue precisamente lo que había anticipado y temido. Mi padre escribió una sola carta informándome que él y mi madre ya no podían asociarse conmigo hasta que regresara a Jehová. Mi hermana Margarita no envió nada en absoluto. Guardé la carta de mi padre en un cajón, leyéndola ocasionalmente durante momentos de debilidad, recordándome a mí misma que el dolor que causaba era evidencia de la crueldad del sistema en lugar de mi propia indignidad. La documentación que había reunido sobre don Roberto Mendoza permaneció en su escondite, intacta pero no olvidada. Había dicho en serio lo que dije durante nuestra confrontación final. No tenía interés en amenazas o venganza, pero también entendía que la información era protección, que hombres como don Roberto operaban más libremente en la oscuridad y que la posibilidad de exposición a veces proporcionaba más seguridad que la exposición misma. Los documentos se quedaron donde estaban, un seguro contra un futuro que no podía predecir. Reconstruir requería desmantelar primero. Tuve que examinar cada creencia que había aceptado sin cuestionar, cada suposición que había absorbido a través de décadas de condicionamiento organizacional. Algunas creencias sobrevivieron a este escrutinio. Mi convicción de que la compasión importaba, que la honestidad tenía valor, que el servicio a los demás proporcionaba significado. Otras creencias se desmoronaron bajo el examen, reveladas como herramientas de control en lugar de caminos hacia la verdad. El proceso fue agotador y necesario. Leí vorazmente durante este periodo, consumiendo libros sobre psicología, sobre grupos de alto control, sobre los mecanismos de manipulación institucional. Cada texto iluminaba algo que había experimentado pero nunca entendido.
Cada capítulo proporcionaba lenguaje para dinámicas que había sentido, pero no podía nombrar. El conocimiento se convirtió en medicina, curando gradualmente las distorsiones que años de adoctrinamiento habían creado en mi pensamiento. También comencé a asistir a un grupo de apoyo para ex miembros de religiones de alto control. Las reuniones tenían lugar en el sótano de un centro comunitario, rodeada de sillas plegables y luces fluorescentes que me recordaban incómodamente a los cuartos de atrás de los salones del reino. Pero la atmósfera no podría haber sido más diferente. Aquí, la duda era bienvenida en lugar de castigada. Las preguntas eran alentadas en lugar de suprimidas. La gente hablaba abiertamente sobre sus experiencias, sus luchas, sus victorias en la reconstrucción de vidas que habían sido sistemáticamente desmanteladas. Conocer a otros que habían caminado senderos similares transformó mi comprensión de lo que me había sucedido. No era únicamente débil o espiritualmente defectuosa. Era una de miles, quizás millones, que habían sido atrapadas en sistemas diseñados por humanos para controlar a otros humanos mientras reclamaban autoridad divina. La manipulación que había experimentado no era personal, era sistemática, replicable, documentada a través de culturas y siglos. Este conocimiento no borró el dolor, pero reubicó su fuente de mi propia insuficiencia a las estructuras que habían explotado mi sinceridad. Elena me encontró a través del grupo de apoyo. Había dejado la congregación del Estado de México 6 meses después de mi partida, incapaz de continuar participando en un sistema que ya no podía respetar. Su salida había sido más tranquila que la mía. Simplemente dejó de asistir, permitiéndose desvanecerse de la atención organizacional en lugar de confrontar a los ancianos directamente. El resultado fue el mismo aislamiento, las mismas pérdidas, el mismo difícil proceso de reconstrucción. Nos hicimos amigas de maneras que nuestra relación anterior nunca había permitido. Sin la vigilancia constante, sin la competencia por el estatus espiritual, sin el miedo de ser reportadas por entusiasmo insuficiente, finalmente podíamos hablar honestamente sobre nuestras experiencias. Elena me contó historias que reflejaban las mías, historias de otras hermanas que habían sido disminuidas, controladas, silenciadas. Me contó sobre la historia de don Roberto, sobre mujeres que se habían ido antes que yo, sobre patrones que se extendían décadas atrás. Ha estado haciendo esto durante años, dijo durante una de nuestras conversaciones. La organización lo sabe. Han recibido quejas. Eligen protegerlo porque es útil, porque mantiene el orden, porque produce los resultados que quieren. Las mujeres que daña son bajas aceptables. Esta información se asentó en mí con un peso que se sintió permanente. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado transformó la sospecha en certeza. El sistema no estaba roto. Estaba funcionando exactamente como fue diseñado. Producía miembros dóciles, silenciaba a los disidentes, protegía a quienes hacían cumplir su autoridad independientemente de sus métodos. Mi experiencia no fue una aberración, sino un resultado intencionado. La primavera siguiente a mi partida trajo desarrollos inesperados. Llegó una carta de la oficina del superintendente de circuito, solicitando una reunión para discutir mi bienestar espiritual. Reconocí el lenguaje como un intento estándar de reenganche, una sonda para determinar si podría ser susceptible de regresar. Respondí declinando la invitación, manteniendo mi respuesta breve y neutral, cerrando una puerta que no tenía intención de volver a abrir. También recibí noticias a través de la red del grupo de apoyo de que don Roberto Mendoza había sido reasignado a una congregación diferente en otro estado. La explicación oficial involucraba una reestructuración administrativa, pero el momento sugería algo más. Tal vez una queja de más, una hermana de más, cuyas historias no podían ser completamente silenciadas. No sentí satisfacción ante esta noticia, solo un reconocimiento cansado de que el sistema continuaría independientemente de qué individuos ocuparan posiciones de autoridad. La Biblia de mi abuela permaneció en mi buró durante todo este periodo, aunque rara vez la abría ya. La fe que representaba se había vuelto complicada, inseparable de la institución que había reclamado la propiedad exclusiva de su significado. Aún no estaba lista para determinar qué creía sobre Dios, sobre las Escrituras, sobre las dimensiones espirituales de la existencia. Esas preguntas
requerirían años de exploración, años de separar la fe auténtica del condicionamiento organizacional. Por ahora, la Biblia servía principalmente como un recordatorio de dónde había estado y cuán lejos había viajado. Para el final de mi primer año fuera de la organización, había establecido los cimientos de una nueva vida. Empleo que proporcionaba independencia, amistades que ofrecían conexión genuina en lugar de aceptación condicional, un pequeño departamento decorado según mis propias preferencias en lugar de pautas organizacionales sobre la vida modesta, un calendario vacío de reuniones obligatorias y asignaciones de servicio del campo, lleno en cambio de posibilidades que apenas comenzaba a explorar. La mujer que había entrado a la oficina de don Roberto para esa confrontación final apenas reconocería a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Ella había tenido miedo, había sido dócil, entrenada para medir su valor por estándares organizacionales. Yo estaba aprendiendo a medir mi valor de manera diferente, por mi capacidad de honestidad, por mi voluntad de cuestionar, por mi coraje para existir como yo misma, en lugar de como la versión disminuida que otros habían diseñado para mí. El viaje estaba lejos de completarse, pero había comenzado. Han pasado 30 años desde esa noche de martes, cuando salí del Salón del Reino por última vez. 30 años de reconstrucción, de descubrimiento, de convertirme en alguien que no podría haber imaginado durante esas décadas de existencia controlada. Tengo 62 años ahora, y cuando miro hacia atrás a la mujer que entró a la oficina de don Roberto esperando juicio, apenas la reconozco. Tenía miedo de todo, del abandono, del castigo divino, de existir fuera de la única comunidad que había conocido. Tengo miedo de muy poco ahora. El miedo, he aprendido, pierde la mayor parte de su poder una vez que has sobrevivido a las cosas que pensaste que te destruirían. Mi vida hoy no tiene casi ningún parecido con la existencia que una vez acepté como normal. Vivo en una pequeña casa en Guanajuato, no lejos de donde mi tía Leonor pasó sus últimos años, antes de fallecer pacíficamente a los 89. Me dejó su casa y su biblioteca. Ambas se convirtieron en cimientos para la vida que estaba construyendo. Sus libros me enseñaron a pensar de maneras que la organización había prohibido. Su hogar me dio espacio para convertirme en quien yo eligiera ser. Trabajo como consejera ahora, especializándome en ayudar a personas que están dejando grupos religiosos de alto control. La educación que perseguí después de mi partida eventualmente llevó a credenciales que me permiten apoyar a otros a través del trauma específico del abuso religioso institucional. Cada cliente que entra a mi oficina lleva una versión de la historia que viví, la confusión, el duelo, el lento reconocimiento de que su sufrimiento no era debilidad espiritual, sino daño sistemático. Ayudarlos a navegar ese reconocimiento se ha convertido en el propósito que nunca supe que estaba buscando. Elena siguió siendo mi amiga más cercana a través de todos estos años. Se mudó a Guanajuato unos años después que yo, y construimos vidas que se entrelazaron de maneras que nuestra amistad en la congregación nunca podría haber permitido. Celebramos días festivos juntas, los que se nos había prohibido reconocer. Viajamos a lugares que nos habían enseñado a temer. Nos reímos de cosas que una vez parecieron demasiado sagradas para el humor y lloramos por pérdidas que nunca sanaron del todo. Falleció hace 3 años de cáncer, y su ausencia todavía crea momentos de dolor inesperado. Pero estoy agradecida por las décadas de amistad auténtica que compartimos. Amistad que habría sido imposible dentro del sistema de vigilancia del que ambas escapamos. Mi relación con mi familia nunca se recuperó por completo. Mi padre murió sin volver a hablarme. Su compromiso con la lealtad organizacional más fuerte que su conexión con su hija. Mi madre se comunicó una vez, 5 años antes de su propia muerte, una llamada telefónica que duró 12 minutos y no cubrió nada sustancial. Preguntó sobre mi salud y mi trabajo, evitando cualquier tema que pudiera requerir reconocer por qué nos habíamos distanciado. Respondí sus preguntas y no presioné por más. Algunas heridas no pueden sanarse solo con conversación. Mi hermana Margarita permanece dentro de la organización hasta el día de hoy. No hemos hablado en más de 25 años. A veces me pregunto si ella alguna vez cuestiona como yo cuestioné, si alguna vez nota los patrones que aprendí a ver. Pero he hecho las paces con no saber.
Su camino es suyo para caminar, tal como el mío fue mío. Patty me encontró a través de las redes sociales hace aproximadamente una década. Finalmente, había dejado la organización después de que el comportamiento de don Roberto se volviera imposible de ignorar por más tiempo. La documentación que había reunido resultó útil después de todo, no como un arma, sino como validación para otras mujeres que se presentaron con experiencias similares. Don Roberto fue eventualmente removido de su posición, aunque la explicación oficial mencionó solo problemas de salud y necesidades familiares. La organización protege a los suyos, incluso cuando la protección requiere una interpretación creativa de los hechos. Patty y yo intercambiamos mensajes ocasionalmente ahora. Reconstruyó su vida de maneras que son paralelas a mi propio viaje. Educación, nuevas relaciones, lenta recuperación de décadas de disminución. Nuestras conversaciones llevan la intimidad particular de personas que sobrevivieron a la misma tormenta, que entienden sin requerir explicación, que pueden hacer referencia a experiencias compartidas con una taquigrafía que los extraños nunca comprenderían. El grupo de apoyo al que me uní durante mi primer año de libertad eventualmente se convirtió en algo que ayudé a liderar. Durante 15 años, facilité reuniones semanales para ex-miembros de varios grupos de alto control, creando espacio para que las personas procesaran experiencias que la sociedad convencional a menudo lucha por entender. Esas reuniones me enseñaron que mi historia, aunque específica en sus detalles, era universal en sus patrones. El control opera de manera similar a través de organizaciones, a través de culturas, a través de siglos. Las tácticas que se usaron en mi contra han sido usadas contra millones de otros, y reconocer esas tácticas es el primer paso hacia el desmantelamiento de su poder. Todavía tengo la Biblia de mi abuela, aunque rara vez la abro ya. Mi relación con la fe ha evolucionado hacia algo que la organización no reconocería y probablemente no aprobaría. Creo en algo más grande que yo misma, algo que conecta a los seres humanos entre sí y con un significado más allá de la existencia individual. Pero ya no creo que ninguna institución tenga acceso exclusivo a esa conexión. Lo divino, si existe, parece demasiado vasto para ser contenido por los reclamos de autoridad especial de cualquier organización humana. El olor a revistas impresas todavía desencadena algo en mí, no el miedo visceral que una vez produjo, sino un reconocimiento más tranquilo de cuán a fondo ese mundo me moldeó y cuán completamente he avanzado más allá de él. A veces percibo ese aroma en lugares inesperados, una biblioteca o el consultorio de un médico, y hago una pausa por un momento para reconocer dónde he estado y dónde estoy ahora. Esas pausas se sienten como pequeñas ceremonias de gratitud, reconocimientos privados de supervivencia que no requieren audiencia. La primavera pasada, recibí una carta de una joven llamada Sara que había encontrado mi información de contacto a través de la red del grupo de apoyo. Tenía 24 años, recientemente expulsada, aterrorizada y sola e insegura de si podría sobrevivir a las pérdidas que enfrentaba. Su carta describía experiencias que hacían eco de las mías con una precisión asombrosa. La vigilancia, el control, la disminución sistemática de su voz y su identidad. Le respondí de inmediato, ofreciendo cualquier apoyo que pudiera brindar. Hemos estado manteniendo correspondencia regularmente desde entonces, y la he visto comenzar el mismo viaje que yo comencé hace 30 años. Es más fuerte de lo que sabe, es más valiente de lo que cree. Encontrará su camino hacia una vida que honre quién es ella verdaderamente, tal como yo encontré el mío. Cuando me siento en mi porche por las tardes, viendo la puesta de sol de Guanajuato pintar el cielo en colores de los que ninguna organización puede reclamar propiedad, pienso en todas las mujeres que todavía están dentro de sistemas como el que escapé. Pienso en las hermanas que dejé atrás, las que sonreían y asentían y actuaban su misión mientras algo dentro de ellas moría lentamente. Pienso en las mujeres jóvenes que apenas entran a esos sistemas ahora, ansiosas y sinceras, inconscientes del precio que eventualmente pagarán por su devoción. No puedo salvarlas a todas, ni siquiera puedo llegar a la mayoría de ellas, pero puedo contar mi historia, y tal vez mi historia llegue a alguien que necesite escucharla. Tal vez en algún lugar, una mujer que ha estado cuestionando reconocerá su propia experiencia en mis palabras.
Tal vez se dará cuenta de que sus dudas no son evidencia de debilidad espiritual, sino signos de sabiduría que despierta. Tal vez encontrará el coraje para decir su verdad, cualesquiera que sean las consecuencias que esa verdad pueda traer. La luz se desvanece lentamente sobre los cerros de Guanajuato, y me siento en la oscuridad creciente, sintiendo algo que no podría haber nombrado durante todos esos años de existencia controlada. Me siento completa, me siento libre, me siento como yo misma. Y eso, después de todo, es suficiente. Esta es una historia real, compartida por una de nuestras suscriptoras. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escribe en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.